Y vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 34, del verso 14. Son 6 versículos que vamos a meditar en esta mañana. Y yo quisiera que lo leamos solo por un ejercicio para estar atentos. Si pueden ponerse de pie, por favor. Ya, para que estemos atentos nada más. No es una situación religiosa o algo, sino que lo que quisiera es que captemos. Hay palabra de Dios para usted. Aquí hay, con seguridad. Si leemos todos tratando de entender, no lo vamos a hacer tan rápido, pero tratemos de captar el mensaje que tiene el Señor para usted y para mí en esta mañana. Dice la palabra del Señor. 2, 3. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y esto una vez más leamos esta última parte después de la coma. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todos los que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Sigue más. El verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nosotros padres, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Padre bendito, en nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, Padre. Quita el velo que nos impide entrar a tu misma presencia, que nos impide manifestar la presencia tuya que ya está en nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de 4 cosas que quisiera que usted vaya captando. Vamos a hablar algo de lo que es la ley, la palabra de Dios. Hoy para nosotros la Biblia ha sufrido un proceso desde la ley que le entregó el Señor a Moisés hasta hoy, que la Biblia que tenemos acá con 66 libros. Algo de eso vamos a hablar rápidamente. También vamos a hablar de Josías, este rey que lee la Biblia como hemos leído anteriormente. La lee, la entiende, la interpreta y realmente le llama la atención para que pueda acercarse a Dios. Y vamos a hablar algo de lo que es templo, de lo que es tabernáculo. Solo eso vamos a hablar ahora. Yo quisiera que vaya captando esas ideas. Y vamos a comenzar con Josías. Ahí lo tienen en la imagen a Josías. Ustedes dirán: ¿por qué está tan pequeñito? Resulta que Josías comenzó a reinar de 8 años. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el concepto casa estaba ligado a dinastía, a linaje. Por tanto, si un rey moría, le sucedía el primogénito o quien haya designado Dios para que asumiera ese cargo. ¿En qué momento de la historia estamos? Más o menos estamos en el 640
al 609 antes de Cristo. Ahí vivió este rey. ¿Y qué pasaba con Israel? Israel se había dividido mucho tiempo antes. ¿Qué pasó? El último rey de Israel unida fue Salomón. Salomón, ustedes saben, como vamos a estudiar ahora, hizo caso a un pecado que Dios le había dicho que no haga, aquello, siendo el hombre más sabio que había en la tierra en ese tiempo, y hasta hoy se dice, él no fue capaz de vencer un área de su vida, un área de su alma, y pues eso como consecuencia trajo que Israel sea dividida, sea conquistada, sea humillada, sea puesto por los suelos. Pero bueno, no es el tema, vamos a ir yendo un poco más rápido. Entonces estaba dividida. Este rey era el 12º rey de 20 cuando estuvieron divididos. Israel al norte, con su capital Samaria, y al sur Judá, con 2 tribus, su capital Jerusalén. Entonces, ¿de cuál lado era rey Josías? Del sur. En el norte habían otros reyes. ¿Y qué pasaban los del norte? Lo que es Samaria, era su capital Samaria. Eran enemigos de los del sur. Increíble. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con el templo? Los del norte quisieron construir su propio templo. Que es lo propio que ocurre a veces cuando nos dividimos, nos separamos. A veces uno dice, no, yo voy a hacer mi propia congregación, mi célula va a tener su propia doctrina, y a veces nos vamos separando, ¿verdad? Y de pronto que no queremos que los unos se unan con los otros, y después, como ocurrió aquí, se enfrentaron estos reinos, tanto que eran irreconciliables, como si no fueran de la misma raíz, de la misma promesa. Comienza, como les dije, a reinar a los 8 años, y cuando ocurrió el encuentro de esto, él tenía ya 12 años cuando ocurrió esto. Una de sus primeras medidas, siendo que su papá de este rey era un hombre que no era entregado a los propósitos de Dios, un hombre que también se entregó a los ídolos, pero él decidió entender y aprender los consejos. Él lo llama mi padre a David. Es que él estaba hablando conforme a la palabra, lo que le habían enseñado, y él asimiló como su papá a David, que era el de la casa de David, quien recibió la promesa de Dios para que se construya este templo y para que de ahí salga un linaje. No sé si me dejo entender, ¿estamos? ¿Sí? Entonces fíjense, él, no teniendo una buena instrucción de su padre biológico, él asumió a su padre como a David, y fue conociendo todo lo que refería a la doctrina del Señor. Pero fíjense ustedes un detalle. Él empieza, como se habían dividido, fíjense, es como repartirse. A veces, como hay esos divorcios que es triste ver, ¿no es cierto? El papá se lleva una cosa, la mamá se lleva otra cosa, y deshacen la casa. Algo de eso, imagínense, eso ocurrió. A tal extremo que el templo, el lugar donde deberían reunirse para alabar a nuestro Señor, vamos a ver qué es el concepto de templo. Ese lugar fue descuidado, abandonado. Tanto es así que cuando, como hemos leído, cuando ellos vienen a ver el templo, estaba deshecho. Empezaron a reconstruirlo. El rey Josías ordenó que inmediatamente se construye. Y mientras iban sacando los tesoros, ahí dice, cuando sacaron el dinero, en algún lugar los tesoros guardados. Ustedes saben que el templo que construyó Salomón era uno de los mejores de todo ese tiempo conocido, y aún desde hoy, porque la cantidad de oro, de plata, de bronce que había en ese templo son cantidades enormes, inimaginables para este tiempo. Entonces fíjense que cuando encuentran ese tesoro, junto a ese dinero encuentran la ley. ¿Y qué novedad? Quiere decir que todos los anteriores ni siquiera la habían desempolvado, ni siquiera la habían buscado para leer por lo menos una parte, como era la tradición antes que ellos. Antes que ellos se reunían y leían toda la ley, no como nosotros 40 minutos, 1 hora, ellos leían toda la ley. Bueno, pero es otro tema.
yo quisiera decirles en esta mañana que meditemos esto en nuestra casa. A veces hablamos de la historia y decimos sí, pero a veces me dicen usted va muy al fondo. Yo quisiera que sea más directo, pero a veces me gusta ver esos detalles para entender el presente, aplicarlo a nuestra vida. Yo mismo a veces la Biblia que tengo en mi velador, yo tengo una Biblia en mi velador, y muchas veces me doy cuenta que muchas cosas que había dejado días antes continúan intactas. Quiere decir que no la abrí esa Biblia, que solamente está como un adorno ahí. Entonces meditemos nosotros, los padres de familia, todos, ¿qué hacemos de ese libro? ¿Lo tenemos como un adorno? En algunos países de Sudamérica acostumbran en todo lugar público colocar la Biblia abierta, y parece muy buena costumbre, muy buena señal. Pero la pregunta es, ¿la leen, la desempolvan como hizo Josías? Cuando le dieron parte que encontraron la ley, ¿qué dijo él? Leamos todos, leamos. Se rasgó los vestidos y dijo, ¿cómo es posible que este libro tan importante no se ha leído, no se ha entendido, no se ha comprendido? Me recuerda en la historia a cierto credo de nuestra sociedad común que tenía también la Biblia en el templo, pero la tenía en otro idioma, la tenía en latín, la tenía en otros idiomas, y la leía en ese tiempo. Entonces el ciudadano normal pues no entendía ese idioma. Entonces parecía que era algo que no era para las personas, parecía que era algo que era solamente para cierto nivel de personas. Amados hermanos, vamos a entender en esta mañana que la Biblia es para nosotros. Es el Verbo hecho carne, es algo que nos puede alimentar, que nos puede ayudar a mirar las cosas como Dios ve las cosas. Bueno, vamos rapidito, la profecía sobre Josías. ¿Saben qué es lo impresionante? Que esto que hizo Josías, casi 300 años antes, hubo un profeta que ya lo anunció, y dice así en Primera Reyes capítulo 13 verso 1. Está hablando aquí de un profeta, no da su nombre del profeta. Es un tema más profundo, en otro momento vamos a comentar con ustedes, porque este fue un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero en último momento él desobedeció una instrucción de Dios porque se hizo engañar con otro profeta acerca de un mandato que él no debería comer ni beber en el lugar donde iba a decir esta profecía. Y él la dice la profecía, y otro profeta, entre comillas, viene y le dice, ven, come este pan y bebe esta agua. Y él le dice, el Señor me ha dicho que yo no coma y beba nada. Y el profeta le dice, a mí el Señor me ha dicho que sí, tú comas y bebas. Dos posiciones contrarias. ¿Qué era lo correcto? Que este profeta volviera a Dios y le diría, Padre, esto es correcto, tú me diste esta instrucción y ahora me dicen que no. Pero él no hizo eso, sino obedeció lo que le dijo este siervo, y cuando él come y bebe, al volver a su lugar, un león lo encuentra en el camino y lo mata. Pero ¿qué es lo que dice? Cuando alguien que no ha cumplido a cabalidad la palabra de Dios, no se menciona su nombre para que no perdure en las generaciones. Por eso es que no aparece su nombre de este Señor. Y dice aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Está hablando del Josías que estamos hablando en esta mañana. ¿Y qué iba a hacer él? El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y justamente 300 años después Josías va a hacer esto mismo. Va a reparar la casa de Dios, va a encontrar la ley, y además a todos los que ofrecieron culto a dioses paganos, a ídolos, él va a quemar los ídolos y va a quemar los huesos de aquellos que habían hecho ese sacrificio para limpiar a Judá de esta contaminación. En 2 Crónicas capítulo 34 verso 2,
nos muestra un detalle de Josías. Podríamos prácticamente leer todo el 34 y el 35 para ver, además está en Segunda Reyes la historia de este rey. Solo vamos a ver un pequeño fragmento. Dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Comenzó a limpiar a Judá. Comenzó a limpiar a Judá. Vamos a ver algo de limpiar. Tiene que ver con santidad. A Judá y a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era la capital de Judá, del reino del sur. Dice: y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Acera. Acera era un dios pagano. Esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se había levantado ahí, porque metieron al templo esculturas, imágenes, figuras que estaban dentro del templo, él agarró todo eso, lo fundió, quemó las cenizas de esos huesos, como les dije hace rato, y las esparció para que no quede absolutamente nada de orgánico de aquello quienes habían desobedecido la voz de Dios. Ahora, fíjense ustedes qué importante es ese trabajo de este hombre que ya había sido profetizado, y él aceptó esa promesa y cumplió aquello que el Señor le había encomendado. Pero para eso quiero necesariamente, como les había dicho, aclarar, ver algunos conceptos de santuario, tabernáculo, templo y casa. Tienen ahí esa imagen. No vamos a entrar a detalle cada una de ellas, pero les voy a ir explicando. Santuario quiere decir lugar santo. En ese tiempo era el lugar donde se reunían y donde Dios hablaba con su pueblo. Tabernáculo es un concepto que quiere decir tienda. Es algo provisional, algo que se mueve, que se desarma y se arma. Aquí ya usted puede estar entendiendo que el Señor ordenó que se haga este tabernáculo cuando su pueblo estaba en el desierto. ¿Por qué ordenó que se haga este tabernáculo? Porque quería estar con su pueblo, en medio de su pueblo, porque Dios quiere estar con nosotros. Cuando nos diseñó al primer hombre, Adán y Eva, lo llevó al huerto del Adán, al huerto para que esté Adán, al huerto del Edén. ¿Y para qué era eso? Porque Dios quería hablar con el hombre y hablaba directamente. El hombre desobedece y es por eso que sale de ese lugar de privilegio. Y después la historia va a seguir, y de ahí llegamos cuando Egipto estuvo, por desobedecer a Dios, esclavo, o Israel estuvo esclavo en Egipto, y después Moisés los saca a ellos y el Señor les da la instrucción de que construyan el tabernáculo en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con su pueblo, ¿verdad? Entonces, tabernáculo es algo provisional, es una tienda donde Dios le hablaba a su pueblo. Templo tiene que ver con edificio público grande, gigante, de un palacio. En griego lo va a relacionar como santuario. Un lugar también, todos ellos se refieren a lugares donde Dios quiere hablar con su pueblo, quiere manifestar su gloria. Y el concepto de casa también tiene ese concepto, solo que casa es más familiar, donde las familias se reúnen al calor del hogar. Por ahí viene el término el calor de hogar, porque es un calor especial donde el papá, la mamá, los hijos hacen que haya una comunión, una integración. Por eso la familia es la unidad básica de una sociedad. Si una familia cae, los pueblos van a caer también. Entonces, en esta mañana, ¿qué es lo que queremos entender? Que Josías captó estos conceptos, captó y dijo: es importante que reconstruyamos el templo porque Dios quiere hablar con nosotros. Pero ¿cómo? A través de la ley. Entendamos la ley, leamos la ley. Un repasito ahora, vamos a hablar del tabernáculo un poquito más a detalle.
¿Cómo es que, de acuerdo a la palabra, va del tabernáculo al templo? Porque lo utilizan casi como sinónimos en la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 25, verso 8, el Señor, cuando le da la instrucción que haga el tabernáculo, y le dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Aquí lo que quisiera que capten solamente es ¿qué le dice el Señor? Habitaré yo en medio de ellos. Yo quiero decirle en esta mañana, ¿usted cree que el Señor está aquí en esta mañana? Amén. Eso vamos a ver ahora, que después el Señor, fíjense que aquí en el inicio, en el desierto, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo quiero habitar en medio de ustedes. Háganme ese lugar, ese santuario. Y ahí se usa el concepto tabernáculo. Hay una idea ahí que dicen que tabernáculo vendría de taberna, y cuando uno escucha ese término taberna, ya piensa en alcohol, en cosas del mundo. Pero en realidad esa es otra raíz de la palabra. La palabra en hebreo que nosotros estamos estudiando no viene en ese sentido. Taberna es en otro lenguaje, en el latín. Entonces hoy, cuando hablamos de tabernáculo, es algo donde Dios quiere manifestarse, quiere hablar con su pueblo. Salomón construye el templo. Entonces vamos a hacer un salto en la historia del tabernáculo. Cuando Moisés construye, no vamos a entrar al detalle porque no tenemos tiempo, cuando le da la instrucción de 3 lugares. Ya el tabernáculo, le dice el Señor, donde quería hablar con su pueblo, le dice debe tener 3 lugares. Un atrio donde va a entrar todo el pueblo, un lugar santo donde va a haber purificación y santificación, que tiene que ver con lavarse, limpiarse y ofrecer sacrificios, y el lugar santísimo donde va a estar la ley. ¿Dónde iba a estar la ley que dio Moisés? En el tabernáculo, en el arca del pacto. Era un cofre, y ahí mismo se abría el propiciatorio, que era una tapa, y ahí estaba ¿qué? El libro de la ley de Moisés. ¿Y por qué años después, estamos hablando unos 500 años después, no estaba en ese lugar? ¿Dónde estaba el arca? Si Josías, cuando buscaban el dinero, encuentran la ley, ¿dónde está la pregunta? Quiere decir que cuando en el tabernáculo llevaban y cuidaban y nadie se acercaba, y al que se acercaba moría, ¿por qué años después no estaba en su lugar ni el arca? Todo el templo estaba deshecho. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó? Lo tuvo en poco las cosas que el Señor le había dado en custodia para que ellos pudiesen mantenerlo. Son preguntas que tenemos que hacernos. La realidad es que, fíjense que muchos años atrás, cuando construye el Señor, el pueblo de Israel cuidaba, hacía guardia 24 horas, nadie se acercaba a ese lugar, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Pero muchos años después se divide Israel y todo eso, y fíjense en qué condiciones estaba. Entonces es importante, después de ese salto del tiempo, volver a Salomón. Salomón capta este mismo mensaje de Josías y dice: yo le voy a hacer un templo, un tabernáculo, pero ya no con el concepto de transitorio, sino permanente. Le voy a hacer un palacio, le voy a hacer algo como se merece el Señor. Y él construye y lleva el arca, lleva todo al templo, y la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. En Primera Reyes capítulo 9 verso 3 está esta descripción que le hemos colocado, solo para que usted se dé cuenta. No sé si nos hemos perdido en el tiempo. Hemos hablado del desierto. Se ordena esta tienda con 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca que tenía la ley. ¿Estamos de acuerdo? Mucho tiempo después, Salomón instruye la construcción del templo más grande, para que ya no esté en una tienda, para que esté
en una casa. Y le hace esa construcción, como dice en Primera Reyes, solo para que veamos, esta porción de la palabra es lo que el Señor le contesta cuando Salomón dedica el templo. Y esa oración me gusta mucho porque le dice Salomón al Señor en una oración, cuando dedica el templo, entrega al Señor, le dice: quiero que este lugar, cuando venga el pueblo, tú les escuches. Cuando hayan enfermos, tú los sanes. Cuando nuestra cosecha no sea buena, tú les fructifiques, les multipliques. Y le da una serie de pedidos. Y el Señor le contesta esto que tienen en pantalla en Primera Reyes, capítulo 9, verso 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. En mi presencia quiere decir que ya estaba ahí en el templo del Señor. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Qué quiere decir? Que con la presencia de Dios se volvió santo el lugar, para poner mi nombre en ella para siempre. Y esa es una pregunta que nos resuena. Cuando le contesta, le dice para siempre, y el para siempre es eterno. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Quiere decir que si él cumplía y guardaba todo eso, el Señor iba a cumplir todo lo que le está diciendo ahí. Pero fíjense en la siguiente diapositiva. Nos vamos a pasar la siguiente más, por favor, si me ayudan en cabina. Dios manda obedecer sus estatutos. Quiere decir que el mismo Salomón que hace la oración, hace el pedido, el mismo Salomón no cumplió. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que el Señor prometió no está obligado a cumplir porque alguien no cumplió el pacto. Aquí dice esta palabra, ¿verdad? Dios manda obedecer sus estatutos. En Primera Reyes 9:6 dice, y aquí les dice qué va a pasar si no cumplen lo que el Señor ha dicho. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir proverbio y refrán? Que el que pase por ahí va a decir: ¿acaso el Dios de Jehová no era el más grande? Fíjense cómo está su templo, fíjense cómo están todos sus servicios, sus sugieres, sus levitas. Entonces, siguiendo en el contexto, en la siguiente, es el mismo Salomón, como les decía, el que no obedece. Y eso dice la palabra en Primera Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor entre comillas. ¿Qué quiere decir? Ahora sí ya vamos entendiendo por qué Josías va a encontrar el templo tan descuidado. Porque si Salomón no cumplió, entonces esta palabra fue sobre él. Y posteriormente tuvieron en poco al templo, por eso descuidaron todo. Por eso este lugar fue un lugar donde la idolatría se apoderó de este lugar. Ahora sí vamos siguiendo, ¿verdad? Había una diapositiva que se pasó, si me ayuda, 2 antes, dice: en la construcción se lo denomina templo. Entonces ahí, después de esto, viene lo que estamos hablando. En la historia estamos yendo de un lado para otro, mil disculpas, pero quisiera que me capte eso. Tabernáculo está bien cuidado, el libro de la ley. Después viene el templo de Salomón, estaba
cuidadísimo, puso guardia 24 horas, había tiempos de oración, y era donde el pueblo vio la manifestación de la gloria de Dios. Y después de esto se divide Israel, y ahí viene el problema que estamos estudiando. Y ahí, cuando estaba construyendo nuevamente, estaba remodelando, reacomodando el templo, ahí pasa a denominarse indistintamente a este templo, este tabernáculo, se le llama casa y se le llama templo, como sinónimo. ¿Por qué? Porque quería dar a entender que la casa no solo era como ese edificio elegante, pulcro, que uno a veces no quiere entrar, sino quería darle un calor de hogar, quería que se reúnan familias, que haya una comunión, que haya un acercamiento, que haya un entendimiento. Amén. Ahora sí, volvimos, van a disculpar. Ahora sí, saltamos dos más adelante. La consecuencia de la desobediencia de Salomón. Obviamente, como ya dijimos, la división de este reino, el año 975 al 587, se divide totalmente. Es colonia de los imperios que estaban en ese tiempo. El último imperio que lo conquista son los babilonios, y los babilonios, ¿qué hacen? Destruyen el templo. ¿Quiénes son los babilonios ahora? Irak. Babilonia es la actual Irak en su mayoría. ¿Qué quiere decir? El pueblo anterior a Irak ahora destruyen el templo totalmente, este templo de Salomón. Y ahí ni hablar de las cosas que habían, de los utensilios de oro, del libro de la ley, muchísimas otras situaciones. Nosotros creemos por fe de que el tabernáculo fue guardado por Dios mismo. Aún ahora se desconoce su paradero real, físico, pero nosotros creemos que esa es una situación que el Señor ha provisto guardarlo. Pero sí, aquí tenemos el dato de la ley que fue encontrada aquí en este tiempo, en el 600 antes de Cristo. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Se va a reconstruir el templo. Y no lo vamos a leer por el tiempo. Zorobabel, ustedes saben, Esdras, Nehemías van a reconstruir este templo. Y aquí quiero que nuevamente captarlos. Parece que los he dispersado mucho en la historia, pero aquí quiero volverlos a captar, y en esta mañana Dios nos dé esa palabra para ustedes. Aquí ocurre algo interesante que no se habla mucho. Hay un libro de 2 capítulos que se llama Ageo, un profeta importante para el tiempo cuando Israel no tenía su templo. Entonces el Señor le da esta palabra a Ageo. Mire, el 516 antes de Cristo, y le dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del templo de Salomón, ¿sí? ¿Y cómo la veis ahora? Recordemos que estaba destruido esto. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Zorobabel era uno de los reyes de Judá. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué había pasado? Destruido el templo, se quedaron el sumo sacerdote sin templo. El rey gobernaba, pero no tenían un templo donde alabar al Señor. Entonces le ordena que reconstruyan, y vuelven del cautiverio. Israel estaba cautivo en Babilonia, y ahí viene el decreto de los persas y demás, que le ayudan y reconstruyen el templo. Hasta entonces, si vamos pensando en el libro de la ley, ¿qué ha pasado? No se tiene un dato específico donde se había encontrado en este segundo templo. Pero ¿qué es el mensaje que yo quiero mostrarle en esta mañana? Fíjense, aquí le habla de una gloria postrera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era la gloria primera? La gloria que cayó del cielo en el templo de Salomón. ¿Estamos? ¿Sí? La gloria primera.
¿Cuál sería la gloria postrera? La del segundo templo que estaba reconstruyendo con Zorobabel, Nehemías y Esdras, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta. De acuerdo a lo que hemos estudiado la palabra, ¿será que esta gloria postrera se ha dado más que la gloria que cayó en el templo de Salomón? ¿Será? De acuerdo a lo que yo veo, amados hermanos, esta gloria postrera se estaba refiriendo a Jesús. Porque el segundo templo fue construido, costó, fue difícil, fue dedicado otra vez al Señor. Otra vez el Señor descendió, pero no fue como la gloria primera. Porque cuando se lo dedicó el templo a Salomón, la presencia viva descendió, tanto descendió en el lugar que dice que no podían caminar los sacerdotes, porque nubló, inundó el lugar. Entonces aquí, amados hermanos, yo creo que estaba hablando de Jesús, porque después la palabra va a decir que Jesús tabernaculizó en su pueblo. ¿Y cuál era el concepto de taberna? Que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Taberna, tabernáculo, de la raíz hebrea, no taberna del latín, que quiere decir un lugar de borrachos. Hay una diferencia, ¿verdad? Y yo quiero en esta mañana, quiero con todo el amor del Señor hacerle esa pregunta. Primero, ¿dónde está el libro de la ley? Hoy la llamamos Biblia. Es cierto que después ha pasado, se han incluido en esta ley que le dio el Señor a Moisés, se han incluido las profecías, se ha incluido el Nuevo Testamento y se ha ido escribiendo en una serie de procesos que han ido ocurriendo. Pero vamos a seguir estudiando más la palabra. Dice en Esdras capítulo 6 verso 18, cuando reconstruyeron el templo, ahí muestra la palabra que retomaron las cosas al lugar donde deberían estar, en este segundo templo. Y ahí aparece otra vez la ley. Y dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Quiere decir que nuevamente lo retomaron. Quisieron nuevamente hacer como el paso anterior, pero no llegaron a hacerlo con todo el esplendor y como debería ser. Por eso, como les mostraba ahí en la ayuda, la gloria postrera de este templo ¿será mayor? Les hacía la pregunta. En Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera, entiendo que es la presencia misma de Jesús. Ya no era necesario un lugar específico, ¿no es cierto? Santuario quiere decir un lugar santo. ¿Y cuál era el concepto en el Antiguo Testamento? Que si no ibas al lugar santo, no había otro lugar donde pudieras ser santificado y purificado, porque el tabernáculo y el templo después era un lugar que en el atrio tenía un lugar para lavarse las manos, eso era purificación. En el otro lugar se hacían sacrificios, que era fuego, eso era santificación. Y después había el pan de la proposición, el candelabro, y después va a estar el lugar santísimo, donde estaba el arca y donde estaba la presencia misma de Dios en medio de dos arcángeles, donde Dios hablaba. ¿Qué quiere decir? Que si aquí fuera Jerusalén, aquí está el lugar santo. El que vive en Mineros, en Montero, en todos los lugares, tenía que venir aquí para ser santificado y purificado. Si no venía, no tenía esa opción. Ese era el concepto del Antiguo Testamento. Pero aquí yo quiero hablarle esa transición, cuando Jesús viene y dice: yo quiero habitar en mi pueblo, y encontró un lugar hermosísimo para habitar en su pueblo, el corazón de usted y mi corazón. Y eso es lo que ahora vamos a ver. Entonces,
Pero ¿cuál es el concepto? Que Dios quiere habitar en nosotros, que somos su creación. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que así como Salomón encontró la sabiduría, Dios le dio esa sabiduría, Dios quiere darle esa misma sabiduría a usted ahora. ¿Por qué? Porque la ley dice que está escrita en el corazón, porque Jesús está ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que eso sea cumplido. ¿Saben qué pasa en estos tiempos? La iglesia se pasa muchas veces pidiendo lo que Dios ya nos ha dado, porque solamente no nos apropiamos de sus promesas, no lo tomamos en serio, no tenemos ese corazón rendido y humillado delante del Señor, porque seguimos en el tabernáculo, porque seguimos pensando de que necesitamos armar nuestra tienda y que ahí esté el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y solo ahí se va a manifestar el Señor. Pasó de ese tiempo. Aquí vamos a ver, conforme a la palabra, que fue gradual. ¿Era necesario el tabernáculo? Era necesario. Es la palabra de Dios, es la figura de lo que iba a venir después. Por tanto, cuando usted vea cada elemento del tabernáculo, piense en su vida ahora. ¿Cuál es el atrio? Se dice que el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo el espíritu. En cualquiera de los casos, Dios tiene el control y quiere hablar con usted. Amén. Ya vamos cerrando. Hay un pasaje en la historia, me estoy apresurando un poco con las ayudas, van a disculpar ustedes. Este segundo templo fue contaminado en la historia, no está en la Biblia, por eso no lo vamos a mencionar, pero en la historia registrada en los libros, ustedes saben que toda esta organización, los judíos tienen la casa del templo, es un organismo que lleva esta parte de la historia. Y aquí está registrado la contaminación del templo por el Antíoco en el año 168 a.C. Y el año 70 de nuestra era fue destruido totalmente este segundo templo. Por eso va mi pregunta: ¿la gloria postrera fue mayor que la primera? En realidad se estaba refiriendo la gloria postrera a Jesús. Si este templo no tuvo mayor gloria, entonces Ageo hablaba de Jesús, lo que dijimos en Juan 1:14, ya en los evangelios, ya en nuestra era. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y este es el mensaje central en esta mañana. Tal vez lo anterior, mucha historia, mucho cuento, que era necesario que lo veamos, pero este es el mensaje en esta mañana que el Señor quiere darnos. ¿Sabe? Aquel verbo, Jesús, verbo quiere decir palabra, acción, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó ha sido traducida en muchas versiones como tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esa es la gloria postrera que Ageo hablaba cuando él dio esta profecía. Y esa es la palabra para usted y para mí en esta mañana, que esa gloria postrera de ese Jesús que está en su corazón va a ser mayor que todas las anteriores, sin desmerecer. No es que nosotros seamos mejores y vamos a desmerecer a todo lo anterior, porque lo anterior es nuestro cimiento. Si desmerecemos nuestro cimiento, la casa se cae. Amados hermanos, yo quisiera que en esta mañana usted pueda agarrarse a esta palabra y pueda decir que ese Jesús de que tanto se habla, ese Jesús que logró cambiar la historia en dos eras, la anterior y la que parte a partir de su nacimiento, ese Jesús es el que quiere decirnos ahora que no es preciso que usted construya su propio templo en su casa o su altar en su casa, porque usted mismo es ese templo. Si usted no está limpio, recuerdan que santo quiere decir limpio, puro, apartado para el Señor. Si usted y yo no somos limpios y entramos a nuestra casa, nosotros fuimos los que contaminamos la casa.
nosotros somos los que anulamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Por eso es importante, si nosotros no estamos en esa condición, no pedimos a Dios esa situación, cuando venimos a la iglesia somos nosotros los que podemos afectar al entorno. Por eso aquí es la reunión de templos. A veces creemos que el templo es la edificación, pero el templo somos cada uno de nosotros, porque Jesús tabernaculizó en cada uno de nosotros. Por tanto, debemos guardarnos en santidad. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Rechazamos en la iglesia a alguien que está andando por caminos que no son los adecuados? No, este es el lugar donde usted puede venir y puede sentir que los que están a su lado son aquellos mineros que buscan la verdad, que están escarbando en la palabra de Dios para encontrar esos tesoros, y usted puede darse cuenta de que Jesús mora en el corazón de ellos, y el que viene aquí por primera vez puede expresar y decir: yo quiero ser como ellos. Ellos tienen algo diferente, algo que me puede ayudar a mí, y es el lugar donde usted puede recibir a Jesús. Y a propósito, si alguien no ha recibido a Jesús en esta mañana, yo le pediría que levante su mano en el lugar donde se encuentre. Si es valiente, si alguien no ha recibido al Señor, no ha recibido a Jesús como su Salvador, gloria a Dios, todos somos de casa, somos familia. Ahí viene el concepto de casa, familia. Ah, qué valiente, qué valiente. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Cómo te llamas? Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Cómo te llamas? Matías, quisiera con toda la iglesia en esta mañana que tú puedas, sí, que tú puedas, donde te sientas cómodo. Lo importante es aquí que rindas tu corazón al Señor y que puedas hacer esta oración con todos nosotros, con la iglesia. Padre bendito, en nombre de Jesús, aquí Matías, rendido a tus pies, reconoce que tú eres su Salvador. Reconoce que él ha vivido un tiempo de pecado, pero ahora tú lo has limpiado con tu preciosa y bendita sangre. Te pedimos que lo inscribas en el libro de la vida. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Matías. Un nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. Y ya cerrando en esta mañana, quisiera que se pongan de pie. Estamos ya en el tiempo. Cuando Jesús habla de la destrucción del templo, evidentemente el segundo templo fue destruido el año 70 de nuestra era. Fíjense ustedes. Muchos creen que cuando habló Jesús esta palabra se estaba refiriendo a este templo, porque esta palabra que tienen en pantalla en Juan 2:19, muchos creen que cuando él dijo que él lo iba a levantar el templo destruido en 3 días, se refería a ese templo, pero ustedes ven que no ha sido levantado ni hasta ahora. Se estaba refiriendo a él mismo. Otra vez la profecía de Ageo: la gloria postrera será mayor que la primera. Y por eso creemos, amados hermanos, de que Jesús mismo vino para darnos salvación, vida eterna, para mostrarnos un reino diferente al que vivimos. Jesús mora en nuestro corazón, como dice Efesios 3:17. Esto que estamos hablando ahora fue un misterio en Colosenses 1:27, pero ese misterio fue dado a los gentiles, nosotros, para que nosotros podamos entender que Cristo en nosotros es ese peso de gloria, es ese poder que puede cambiar nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra región. Latinoamérica siempre es mirada por debajo en el contexto mundial, porque usted y yo no nos hemos apropiado de esa palabra que está en nuestro corazón, que le dio a Salomón, que la puede dar a nosotros. Debemos dar a conocer este misterio, dice la palabra en Colosenses. Usted es ahora un embajador. Matías, que ha recibido al Señor, ha pasado de una situación que obedecía a otros reinos, a un reino de poder,
y además es nombrado embajador como todos nosotros, porque somos un linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para cumplir su palabra. Quizás nosotros no vamos a construir el tercer templo, aunque hay una palabra que se va a construir el tercer templo. Se va a construir, pero no para los propósitos que estamos hablando de la gloria postrera. Se va a construir para cumplir una palabra que va a ser profanada una vez más. Pero la gloria postrera vino. Jesús está entre nosotros y vino para siempre. Amén. Somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19, que siempre lo hemos escuchado, este pasaje. Josías siempre será recordado, si meditamos en su palabra, siempre será recordado por haber encontrado y valorado la importancia de la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Ahora el turno es de usted y de mí. La siguiente quisiéramos hablar no de Josías, quisiéramos hablar de X, Y, Z, de quienes escuchan esta palabra, porque hemos cobrado esa importancia. Jeremías, el profeta, rindió homenaje a Josías. Fíjense qué tan grande fue este nombre. En 2 Crónicas 35, 25, Jeremías, el gran profeta de la Biblia, rindió homenaje, y en ese homenaje a Josías está el libro de Lamentaciones que encontramos en la Biblia, porque todo eso que se habla de Lamentaciones fue dicho en las exequias fúnebres de este gran hombre de Dios que murió en batalla. Yo quisiera que oremos en esta mañana. Yo quisiera que usted pueda en esta mañana decir: Señor, estás en mí, que la manifestación de tu gloria, que esa gloria postrera pueda ser transformar mi persona, mi pensamiento, mi mente, pueda cambiarme, pueda reconciliarme conmigo mismo primero y después con mi familia, con mis amigos, donde quiera que ustedes vayan.